Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Ale? Bien, ¿vos? A full te veo. Bueno, creo que este año, sobre todo el tema de aprender del error, ya venía creciendo mucho el año pasado, pero bueno, sobre todo creo que pandemia mediante y todos los desafíos que nos estamos encontrando, creo que despertó mucho más interés, por más que, bueno, o sea que lo vengo trabajando hace como 5 o 6 años ya, pero bueno, creo que realmente ahora quizás se vio más la necesidad de trabajar estos temas. Sí, además sos una referente en estos temas, en esto del tema de aprender del error, el síndrome del impostor, y fuiste también como creando tu marca, ¿no? Personal y con la entrada también a los medios, y bueno, eso también está bueno, y bueno, es lindo poder tenerte otra vez. En este caso, para hablar justamente, ¿no? El título de la charla es cómo aprender de nuestros errores, ¿sí? Para arrancar. Yo tengo algunas preguntas que tengo anotadas y la gente también puede participar, puede contar incluso sus propias experiencias, ¿sí? Errores que por ahí, digamos, en ese momento las complicaron y bueno, quizás con la ayuda de Ale podemos ayudar a que justamente, y valga la redundancia, que a poder tratar de tomar ese fracaso, que no sé si es fracaso, después lo vamos a discutir con Ale, cómo tomarlo Podemos como algo charlar. positivo, ¿no? Vamos a ver si es fracaso o no. Así que bueno, arrancamos, ¿sale? ¿Por qué es justamente tan importante hablar de nuestros errores, nuestros fallos, bueno, aquellos que por ahí hacemos mal? Bueno, yo te voy a dar, en esto siempre lo aclaro, es mi mirada y quizás la mirada que tiene Obvio. que ver con el recorrido y bienvenido si alguien quiere comentar algo distinto, algo que viene reflexionando sobre el tema. ¿Por qué por lo menos para mí es importante esto? Porque forma parte de la vida Mm, y es gran parte de nuestra vida eh, tener experiencia. O sea, creo que la vida es una gran experiencia que uno la va mm, transitando. Y después, bueno, traías vos, por ejemplo, el tema de los fracasos. Yo siempre digo, el éxito y el fracaso en realidad es totalmente subjetivo y depende de las mm, expectativas que vos tengas. O sea, ni más ni menos. La palabra fracaso tiene un peso, es bastante pesada, sobre todo en nuestra cultura. Yo antes cuando iba a dar las charlas, viste que estaba toda la gente y quizás decía fracaso y se veía uy, ¿de qué me estás total. Sí, hablando? sí, sí, sí. Entonces, bueno, les decía, bueno, o lo que no sale como esperábamos. Y para mí es como una buena forma de sacarle ese peso tan negativo, Sí, me pero tiene gusta más. Me gusta más. claro, entonces bueno, pero si uno se pone a ver, tiene que ver con las expectativas. Después podemos profundizar un poquito Sí, en sí, eso, sí, pero es sí. algo que Obvio. quería no. Y vos me preguntabas entonces por qué es importante. Bueno, porque todo el Mm, tiempo está pasando esto. O sea, desde cuando vos arrancás a la mañana, o cualquiera de las personas que está acá a la mañana arranca y dice, me propongo hoy hacer esto, esto y esto. Y llega esta mm, hora, casi decís, no hice nada de esto, o sea, me siento pésimo porque me surgieron mil cosas o por lo que sea. Entonces uno tiene ciertas dificultades, contratiempos, se había puesto fecha para cumplir cosas y eso no está tal ni por cual. equivocación hecho. Entonces, creo que lo interesante es por qué hablar únicamente de lo que sale bien y dejar Total. una parte de la experiencia de vida afuera. O sea, para mí eso miramos una partecita nomás. Entonces, si nosotros seguimos fomentando esto, creo que vivimos en una sociedad muy del éxito. Yo siempre Total. digo, como vivimos en la sociedad Instagram, estamos en Instagram justamente. Pero viste que en Sí, Instagram sí, que a todos mostramos se va todas cosas fantástico. lindas en Facebook, historias, fotos. De hecho, alguien hoy decía, con esto de la pandemia, decía, bueno, el desafío es subir todas fotos lindas, o de momentos lindos a Facebook, que en realidad es lo que siempre se hace, ¿no? Pero bueno, está clarísimo lo que vos decís. Y para entrar un poco en tema, digamos, sobre los errores, ¿no? Si bien no sabe lo que significa un error, pero para que nos pongamos todos a tono, ¿no? Vos, yo y la gente que nos estás siguiendo, ¿a qué tipo de errores o de equivocaciones o de cosas que no salieron bien te referís? Bueno, ahí podemos hacer algunas distinciones. Yo siempre hago una básica.
Y hago la aclaración, porque cuando uno se pone a buscar Sí, bibliografía sobre el tema, definiciones, se mete, hay un mundo, ¿sí? Hay un mundo mm, de conceptualizaciones. Entonces, pero yo algo que trato de separar es lo que sabemos, cómo se hace, lo que es de una determinada forma, hay una forma conocida de hacerlo, y nosotros no lo hacemos así por X causa, eso es lo que sí, tiende a llamarse más comúnmente error, por lo menos desde esta línea conceptual que estoy trayendo, ¿no? No sé, que sabés que tenés que presentar no sé, todos los fines de mes determinada declaración jurada, o tenés que sí. pagar los impuestos o lo que sea. Mm, O sea, hay cosas que sabés que, o podemos hablar de, por supuesto, de normas morales, de normas civiles, cosas que, o procesos que están escritos, o en una empresa, uno sabe que tiene que hacer esto, lo otro y lo otro. No está buscando hacer nada nuevo, mm, pero bueno, le pifia, ¿no? No lo presenta, no lo hace mal, tenía que hacer algo y lo mm, hace distinto. Entonces, suele ser lo que se llama más comúnmente error, ¿no? O sea, más mm, conceptualmente. Entonces, para mí eso tiene una diferencia con cuando nosotros no tenemos algo que sabemos cómo se hace o tenemos un contexto totalmente inestable, ¿sí? Yo no es lo mismo cuando tengo que presentar algo todos los meses a fin de mes que cuando no mm. sé lo que tengo que avanzar en un proyecto, tengo la pyme, un día me cierra, un día me dice no puedes abrir al público, otro día puedes abrir al público, no sé qué hacer. O sea, es Claro. muy difícil poder hablar, o sea, poder asimilar quizás eso a lo que yo te conté recién. Entonces ahí quizás uno podría decir hasta, bueno, no Mm, sé, no funcionó, bueno, es un resultado no deseado, o podría decir es una falla, ¿no? Podríamos empezar a encontrar otra terminología para separarlo. Pero para mí la primera diferencia básica es esta, ¿no? Una cosa es saber cómo se hace, no estás buscando innovar, o hay una forma y lo buscas un poquito y lo encontrás, y mm. otra, cuando hay contextos inestables, cuando vos no sabés lo que hay que hacer. Y gracias por traer esa distinción, porque algo de lo que yo me encuentro mucho es que la gente dice, debería haberlo sabido, debería haber sabido cómo se hace eso. Y pero si no viniste con el manual abajo del brazo, no Claro, sabés porque obvio. no estás en esta situación, Sí, ¿no? sí. Incluso hasta no sé, y esto aplica para todo, para el trabajo, para un vínculo, o sea, es ir experimentando y eventualmente viendo qué haces con eso que va pasando, ¿no? Lo que te preguntaba antes, no sé si llegaste a escuchar, es esto de que, bueno, vos decías que el 90% de los emprendimientos no llega a tener éxito, ¿sí? Evidentemente Sí, porque se cometen errores en el medio, ¿no? sí. A ver, lo que dicen las estadísticas es que en general el 90% de los Sí. emprendimientos no llegan al término, o sea, o no llegan o no sobreviven, o quizás si Mm, sobreviven, bueno, terminan siendo algo muy diferente de lo que habrían sido en un principio. Ahora, sí hay distintas causas, ¿no? Hay distintos estudios a nivel mundial que se hacen, y bueno, y ahí tienen que ver, ahí nos dicen que se escucha muy bien. sí, sí, Eh, estamos hay, perfectos. ahí hay distintas causas, ¿no? Puede tener que ver o con temas, por ejemplo, de socios, o puede tener que ver con temas más financieros, económicos financieros, ¿no? Por Mm, quizás no una buena planificación digamos, en el uso de los recursos, ¿no? Después otra de las cosas es la propuesta de valor, muchas veces por lo menos lo que llaman, digamos, en términos de negocios o de emprendedorismo, la propuesta de valor, qué tengo que ofrecer yo a mis clientes, qué mm. hay de valioso para esos clientes, muchas veces no se llega como a enganchar, viste que quizás digo, bueno, voy a hacer una app y me encanta y me enamoro de esa idea, pero después, o sea, ¿para qué le sirve a la gente o a quién le sirve eso? ¿No? Aquí Empieza, claro, entonces, bueno, esas son algunas de las principales causas por las que los emprendimientos no llegan a buen término. Y por supuesto, en el medio habrá una mezcla de todo, ¿no? Porque esos son como lo que dicen las Claro, grandes estadísticas de por qué, cuáles serían las principales causas. claro. Y que en ese momento, digamos, cuando ya sea a nivel de emprendimientos, otras cuestiones laborales, cosas que uno por ahí planea, desea,
y que como por ahí vos decías hace un ratito, quizás hay una falla en la planificación, lo vemos como una experiencia negativa, ¿sí? Pero claramente, y de eso se trata, evidentemente, aprender de nuestros errores, hasta un lado, digamos, resiliente de buscar, digamos, lo positivo, ¿no? Aquello que es una experiencia negativa. La gente tiene herramientas digamos, o, por ejemplo, ante un error así de este tipo, dicen, bueno, ya está, esto no es lo mío, no sé para qué me metí en este lío, y por ahí no aceptamos esto no tenemos tolerancia a la frustración. Bueno, ahí trajiste varias cosas, ¿no? Primero uno lo juzga como una experiencia negativa. Y después Claro, a través de esa palabra depende, ¿viste? Como, en el primer momento, por supuesto, uno dice, esto es negativo, pero esto es algo que es una etiqueta que le pone uno a la situación, ¿no? Es como la juzga. Yo ayer tal justo cual. estaba en una capacitación y le leía un cuento que tiene que ver con esto, con la Mm, perspectiva, con tomar perspectiva, algo que en determinado momento parece que es malísimo lo que nos pasó, mm, en realidad cuando uno toma distancia, y por supuesto, digamos, en la medida de lo posible que haya sacado provecho de esa situación, tal vez sea lo mejor que te haya pasado. Y creo que esto también lo pueden ver cualquiera en algún momento de su vida. Uno dice, no, no me voy obvio. a poder recuperar de esto es malísimo y demás. Y después resulta que a partir de esto, si vos seguís, digamos, como aprendés esa situación, te sobreponés, vos hablaste de la resiliencia, te sobreponés y vas para adelante, y después mirás para atrás y decís, qué bueno que me pasó eso en ese momento, ¿no? Tal Quizás cual. lo mejor que me pudo haber pasado es, bueno, me di un golpe contra la pared, digamos, en cierto sentido. Eh, pero claro, creo que también al ponerle este rótulo de situación negativa o de experiencia negativa, y no, sobre todo al no estar acostumbrados a hablar del tema, entonces es como que es algo que no puedo navegarlo. O Mm, sea, no lo puedo navegar, sí, no sé cómo hacer con eso. Eso creo que es, cuando retomo la pregunta al principio, ¿no? Por eso es importante hablarlo, porque tanto los errores, las fallas, los fracasos, podemos acá englobarlos, digamos, en este sentido, ¿no? Pero todas estas sí, situaciones, este concepto que sea, así como las emociones asociadas, el miedo, el enojo, la tristeza, podríamos decir, bueno, la frustración, digamos, todo este conjunto de emociones, fíjate que también se las tilda de negativas, ¿no? total. Que Sí, 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 sí. Mira, siempre acá por hay una frase, mira, voy a leer una frase de Gus Laurente, Dale. dice, el resultado de una experiencia puede ser negativa, pero sin resultados o experiencia negativa no hay éxito. Interesante, ¿no? Lo que plantea Gus, porque si no sería todo tan Total, fácil, bueno, primer intento, lo conseguí, llegué al objetivo, hice tal cosa, emprendimiento. Digo, sí o sí tiene que haber como estas experiencias fallidas, digamos, como para poder alcanzar el éxito. yo digo, a ver, para innovar seguro, o sea, si querés hacer ¿Mm? algo nuevo, y Bien, vas a ir por caminos que no te lleven a eso y vas a tener que retomar o vas a tener que dar volantazos o como se llama más en las metodologías ágiles, pivotear, como quieras decirle. Pero es muy difícil hacer algo nuevo y que de una seas mercado libre, por decirte, digamos, ¿no? Pero sí, acá está el tema, que nosotros solemos ver eso, o sea, vemos de cero a mercado libre como si nunca hubiesen tenido malas experiencias y nunca les hubiese ido mal, hubiesen cometido errores, se hubiesen estado por fundir. Quiero decir, la mayoría de las empresas, la mayoría de los empresarios han tenido un montón de vicisitudes. Lo que pasa es que el recorte siempre es la foto, ¿no? La foto exitosa, la le vamos a foto, decir claro, foto exitosa. La totalmente. otra Sí, foto sí, 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 sí. Sí, sí, me eh, imagino, me estoy imaginando los, no sé, por ejemplo, los creadores de las gaseosas más importantes, ¿no? Hasta sacar la fórmula, hasta dar en la tecla, me imagino habrán tenido un montón de inconvenientes, de desilusiones, de frustraciones, ¿no? Pero sin ir más lejos, nosotros una vez hemos hecho digamos, unas charlas Ujú. para compañía, para esta compañía que vos decís, Mirá. interna. Y es una compañía que ha tenido muchísimas bebidas que no funcionaron, muchísimas. O sea, lo digo porque he conversado
bastante, por Sí, ejemplo, sí, con sí, las sí. personas que tienen un proyecto de una bebida que no funcionó, que a los 6 meses la tuvieron que dar de baja directamente, en otro país. Fue eso. Claro. Y bueno, y él también lo contaba, ¿no? Y quizás también una de las cosas que era interesante que pudieran trabajar eran los aprendizajes internos, ¿no? Que Mm. otras personas puedan darse cuenta, puedan saber por qué en ese lugar del mundo esa bebida que iba a ser un golazo terminó teniéndose que dar de baja directamente a los 6 meses, porque estaba siendo bastante problemático cómo estaba, lo mal que estaba funcionando y el impacto negativo que eso estaba generando, por Total, ejemplo, ¿no? total, total. Pero Y eso es lo que no se suele saber. no, no, es tal cual como decís. ¿Y cómo podemos, digamos, justamente aprender del error, de esto que no sale como deseamos, como vos decías antes? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta, digamos, para tratar de en el segundo, tercero, cuarto, quinto intento, porque no tiene por qué ser en el segundo, o el tercero, aprender de ese error? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder llegar al objetivo, sea cual fuere, deseado? Yo creo que, a ver, hay varias cosas que podemos conversar. Por eso siempre digo lo de resignificar el vínculo, ¿no? Todo el tiempo, incluso en un proyecto o en algo que vos hagas que sale muy bien, incluso hay Sí, cosas que salen mal, total, tan totalmente. lejos de lo que vos esperabas, ¿viste? Entonces, Seguro. creo que algo interesante es tener esta actitud de reflexión constante, ¿no? Mm. De que yo miro una experiencia y algo que es positivo y miro otra que yo digo, bueno, no era tan positivo, por ejemplo, le pusimos el mote negativo, pero algo que no salió como esperaba y también lo miro a ver qué pasó. O sea, Mm. reflexiono, yo esperaba esto, pasó lo otro, ¿qué pasó? ¿Qué puedo aprender de esa situación? Para mí eso es como una actitud de reflexión constante, o sea, de mirar, y para este mirar creo que no hay que juzgar tanto, ¿no? Porque al Mm. juzgar y al ponerle esta etiqueta de esto es negativo, más que decir esto es negativo, esta es una experiencia de la que yo puedo aprender algo. Porque creo que sí Claro, es bastante negativa si no aprendo nada. ¿Por qué? Porque un claro. día eso se va a acumular, todo eso que yo no aprendí, no miré. De hecho, se me estaba viendo a la mente los grandes Sí, proyectos, digo, que han sido grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, en su momento, el Challenger era el transbordador espacial que explotó, por sí, ejemplo. No sí. digo, bueno, los grandes desastres han tenido muchos avisos, muchos avisos. Series recomendadas, si alguien no la vio en Netflix, por ejemplo, está la del Challenger. Yo había leído varios de Mm. los informes, pero cuando la vi me pareció súper gráfico, ¿no? Como en una cultura, por ejemplo, de una organización que no se podía permitir fallar, porque era una cultura Mm. donde hay personas todas como que saben mucho y están muy acostumbrados a que se hacen tantos lanzamientos en determinado tiempo. ¿Cómo vamos a estar hablando de que esto no va a funcionar? Terminaba pareciendo algo muy raro que eso suceda. Entonces había un montón de avisos previos y había un montón de lanzamientos con problemas que se venían avisando. Y sin embargo, como el resultado final, esta experiencia final era buena, entonces no se terminaban revisando o no se les terminaba dando el peso. Y finalmente eso terminó en un desastre. Y eso en los grandes, incluso en derrames de petróleo, en los grandes desastres, ha Mm. pasado eso, ¿no? Hasta terminan siendo irrisorios ciertos errores que se terminan encontrando, porque no los podemos ver ya, no los podemos ver. Entonces, primero me parece que es una actitud de cada uno de reflexión constante. A ver, ¿esto qué pasó? Lo miro sin juzgarlo tanto, es una experiencia, es una situación, no le pongo tanta etiqueta. Además de De no hecho, Ale, ponerle etiqueta. esto que decís de no juzgarnos tanto, ¿no? Y más de un costo negativo, tiene que ver con esta frase que vos decís de estar atentos a las cosas que nos decimos, ¿no? A nosotros mismos. Totalmente. Lo primero que te digo es no juzgar a la situación. Y lo otro es no juzgarnos tanto a nosotros. Y digo tanto porque todo el tiempo estamos juzgando a todos, a nosotros. Es algo muy automático que uno hace. Todo el tiempo está juzgándose. Pero entonces también Sí. no juzgarse a uno mismo. Porque yo creo que hay una diferencia enorme en la actitud que uno tiene
cuando vos te estás, apenas algo sale mal, cuando te estás pegando, cuando te estás diciendo, soy un desastre, soy un fracaso. Yo esto lo traigo porque empezó a aparecer muchísimo cuando empecé a coachar personas, sobre todo, bueno, hace unos años cuando organizaba los eventos, y ahora muchas veces lo hago en empresas también, ¿no? En esto de organizar eventos en donde las personas cuenten lo que no funcionó. Y para eso mi invitación siempre es a reflexionar y profundizar y entender qué pasó, ¿no? Y muchas veces la barrera que yo notaba, o sea, llegaba a un determinado punto en donde decía, por qué no podemos profundizar, ¿no? Esto era como mi diálogo interno, ¿por qué no podemos profundizar? Y lo que pasaba mucho era que si algo no funcionaba bien o no había funcionado, un proyecto, una organización, un emprendimiento, la persona se decía a sí misma que era un fracaso o que era un desastre, ¿no? Vos habías dicho esto de no juzgar aquello, digamos, que nos sucede, ¿no? Y yo después te preguntaba esto, de la importancia de estar atento a lo que nos decimos, ¿no? Por qué es importante y cómo influye eso que por ahí nos decimos. Bueno, primero lo que traía es no juzgar a la situación y no juzgarnos a nosotros. O Sí, sea, entender, por supuesto, que la situación, o sea, nos muestra un resultado que no era el que esperábamos, ¿sí? Después podemos hablar de estos resultado versus proceso, que también es un concepto interesante y te lo digo para no sí, sí, olvidarme. sí, Pero ¿por qué es total. importante? Porque si nosotros nos estamos autoflagelando, castigando todo el tiempo, diciendo que porque algo no Ujú. funcionó, porque cometimos un error, somos un desastre, somos un fracaso, no servimos para eso. Estamos todo el tiempo con ese nivel de autocastigo que solemos tener si nosotros Mm, hiciéramos como amplificáramos un poquito la radio interna que tenemos, todo el tiempo nosotros estamos conversando con nosotros mismos. Entonces, total. si nosotros amplificáramos qué nos estamos diciendo, son pensamientos casi automáticos. Fíjate que, no sé, vamos a suponer, estás haciendo una presentación, no te funciona el video, y empezás, uy, pero qué sé yo, que esto y que el otro, ¿cómo no me di Me cuenta? Empezás, pasó, bla, 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 sí, bla. sí, sí, me ha Bueno, pasado. totalmente, bueno, y uno además se empieza como a desconectar de la situación, a no ver posibilidades, ¿no? Porque es como, no para la cantidad de pensamientos que se desencadenan. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque tiene que ver con resignificar estas, digamos, este vínculo que tenemos con que algo no funcione. Es Mm, posible que algo no funcione, es muy probable que algo no funcione, y esto no quiere decir, bueno, no hago nada con eso. No, pero muchas veces en la situación es respirar hondo y es, espera, bueno, ¿qué puedo hacer? Pero si yo esa energía la pongo en autocastigarme, o sea, cada vez es peor. claro, Además, no no, veo sí. posibilidades, no veo posibilidades. Tal cual. Vos hablás mucho, digamos, sobre el tema del proceso de aprendizaje, y me encantó una frase que decís, ser un aprendiz constante. ¿De qué se trata esto, no? Vinculado evidentemente, a cuando cometemos errores, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto que yo te decía. Primero el mirar las situaciones con curiosidad. Creo que una de las cosas que te dije antes que se corte es reflexionar, o sea, tener digamos, una instancia de reflexión continua, Sí, ¿no? total, lo dijiste, De, sí. claro, miro qué pasó, pero yo no miro qué pasó para quedarme anclado a eso. O sea, Claro. miro y veo, a ver, bueno, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué me está mostrando esta situación para ir hacia adelante? Entonces, si yo no tengo una actitud de aprendiz, que esto es para la vida, digamos, podemos hablarlo de aprender el Totalmente. error, Sí, pero sí, sí, para sí. la vida, ¿no? Dicen que una de las habilidades que tenemos que desarrollar es la de aprender a aprender, ¿no? Entonces, el estar constantemente con la curiosidad de entender, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Por qué? ¿Qué me puedo llevar de esto? ¿Qué me está mostrando de mí esta situación? Esto muchas veces no nos tomamos ni 2 minutos para hacerlo, ¿no? Es Tal cual, como, y sí, además sí, queremos sí. como la receta ya, ya, ya. O sea, Sí, además decime para que eso más. que decís vos de resignificar, ¿no? Darle un sentido a eso que pasó y que no salió como esperábamos, ¿no? Si no hacemos ese balance sincero, esa introspección, me encanta esto, ¿no? Un aprendiz, ser un aprendiz constante
me parece súper interesante, digo, si no, no tiene sentido y volveremos a cometer los mismos errores, ¿no? Totalmente, por eso digo esta actitud de no creer que me las sé todas, porque ese creo que es como, si dijéramos como algo medio de arquetipos, ¿no? Total, Las sé todas, entonces ¿qué me vas a decir a mí? No necesito aprender nada nuevo, y es más, si hay alguna ujú, equivocación no tiene que ver conmigo, tiene que ver con que seguro los otros, o sea, todos los otros que me rodean hacen cosas mal, claro. pero no Poner las culpas en el afuera, claro. Sí, sí, exagerando un poco, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esa postura de que la tengo clara, no necesito aprender nada. Entonces, si no necesitas aprender nada, tampoco vas a poder aprender de tus errores, porque probablemente tengas la concepción de que tampoco los vas a claro, tener, ¿no? O de obvio. los errores, las cosas que no funcionaron, llamémosle como querramos. Sí, 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 Eh, sí. versus entonces esta postura más de puedo aprender, o sea, algo me está mostrando, esto no funcionó, ¿qué me está mostrando? ¿Qué me puede decir? ¿Qué puedo sacar yo de esto? Entonces es una mirada más curiosa. Para mí la mirada del aprendiz es como Sí, esa mirada de ¿qué saco de esto? ¿Qué puedo me aprender? gustó. Como esa pregunta. Lo curioso, la inquietud, ¿no? De estar inquietos, ¿no? Inquietas, ¿no? A ver qué podemos hacer. Totalmente, totalmente. Y acá se contrapone algo, Mm, o digo, hay algo interesante que nosotros vivimos también en una sociedad que como muy de la imagen, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir los otros? Por supuesto, o sea, claramente uno mm, vive en sociedad y bueno, y está como la mirada ajena y las opiniones, ¿no? Entonces, y uno mm. muchas veces está escuchando eso, que ¿viste? Acá todo el mundo opina, entonces uno tendrá que trabajar sobre eso, pero estamos muy pendientes de la mirada ajena. Entonces, Sí, yo cosas que trato de decir siempre en las charlas o en los talleres es, no sé, traten de no irse como del espacio, por ejemplo, o sea, venís 2 horas o 1 hora, no sé, 45 minutos, te sentaste a escuchar la charla, al taller, y capaz tenés un montón de preguntas, es más, capaz que dije algo al principio que no se entendió, o sea, no me supe explicar bien, no sé qué pasó. Y yo pregunto, ¿alguien tiene una pregunta? Y nadie pregunta. Yo digo, o sea, pregunten, porque, o sea, uno a veces no pregunta porque a ver si, viste, que decís, no, capaz que el otro piensa que, mira la pregunta tonta que hace, o que no sabe por qué pregunta, no sabe. No sí, sí, sé, sí, o sea, no sí. sé cuál es el problema, pero para eso uno tiene que, por eso hacer como, empezar a hacer un trabajo interno. O sea, la Tal verdad es cual. que si yo me voy a dejar de aprender por todo lo que piensa el resto, o voy a dejar de levantar la mano y preguntar y decir, no entendí lo que me dijiste. Eso es las veces que he estado en reuniones en la empresa, esto siempre lo digo en la vida anterior cuando trabajaba como contadora. Había Sí, reuniones, estaba 2 o 3 horas, ¿viste esas reuniones? Vos decís, yo no puedo creer tanto tiempo en reuniones sí, y hablan de un montón de cosas, y a veces salías de la reunión, encima había un montón de gente como de distintos sectores, entonces no todos estaban al tanto de todo lo que se hablaba. Y después salías de la reunión y capaz que te llamaba alguien y te decía, sí, pero vos entendiste al final qué teníamos que hacer, porque yo sabes que en esa parte de la reunión no sé qué estaban hablando, yo me perdí. Y claro. empezaba como todo el mundo, o sea, Pasa. después, y era, ¿por qué no preguntaste ahí? No, porque ¿qué iban a decir si preguntaba ahí? Entonces, el tema de la imagen, ¿no? Juega un montón y juega para mí muy en contra de la actitud esta de aprendiz, o sea, che, yo Mm, quiero, o sea, quiero aprender y bueno, y me tengo que aislar un poquito de eso, a ver si piensan o no piensan, ¿no? Pero claro. eso es algo que uno tiene que trabajar internamente. Tal cual. De hecho, al principio, para los que recién se enganchan, arrancamos más temprano con Ale Marcote, ¿sí? Y bueno, tuvimos un problema en la conexión que tuvimos que cortar la transmisión. Igual quedó grabado y se va a editar las dos charlas para que puedan verlo seguramente a partir de mañana a esta hora en Conciencia Elevada, tanto en el Facebook como en el Instagram. Y vos, obviamente, Ale, lo podés compartir. Así que igual hicimos un resumen en esta primera parte, así que Sí. no se van a perder. Sí, No, y estoy viendo una pregunta que no llego a ver quién la hace, una reflexión, perdón, que dice, buenas reflexiones para momentos en donde pensamos que nos hemos fallado a sí, nosotros mismos
y al entorno, ¿no? Sí, Y vos fíjate que se empiezan a desprender, gracias por quien hizo esa reflexión, fíjate que se empiezan a desprender como cosas muy que tienen que ver con uno, o sea, fallarse a uno mismo y sí, fallarse al sí, entorno. Es algo como que uno lo es siente como fuerte. muy peligroso, Sí, ¿no? sí, 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 tal cual, Entonces, tal cual. De hecho, ¿sabes por qué yo quería retomar el tema del fracaso, ¿no? Que a mí me parece una palabra como fuerte y a sí, mí lo podemos discutir, obviamente, que no, yo tengo la teoría de que fracasa aquel que no lo intenta, ¿no? O sea, y que no hace todo en pos de ese objetivo, en pos de ese deseo, de ese anhelo que una tanto quiere, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, digamos? Porque hay una frase que vos decís que el fracaso es una experiencia más de la vida, ¿no? Eh, ¿Fracaso es eso, digamos, como suena, fracaso, o es claro. que no, que algo no haya salido como lo planeamos? Es que por eso, todo depende, mira, yo tenía un profesor en la facultad que decía, Sí, lo importante es que nos pongamos de acuerdo de qué estamos hablando, después llamalo vaca, o sea, como a cada uno le haga sentido, ¿no? Y a mí me parece como mm, muy interesante, porque, a ver, en sí, por eso yo a veces lo reemplazo por, bueno, que las cosas no salieron como esperábamos. Ahora, yo claro, digo, si uno como, para mí, fracaso, si le querés poner un peso muy fuerte y muy negativo, para mí esa palabra sí tiene que ver con eh, o sea, con no hacer lo que uno desea o con no haber intentado. O sea, para mí, yo el peso negativo, si se quiere, a la palabra se lo doy cuando hablamos de algo que no lo intenté. Si lo intenté y no me funcionó, bueno, encanta. fallé. O si querés Mira, fracasé, pues fracasé, ponerle con una entonación como, bueno, lo hice, o sea, dejé todo, viste, como dejé todo en la cancha y no funcionó. La verdad que lo intenté, pero no lo siento como con un peso negativo. Para mí el peso fuerte perfecto, es cuando no lo intenté, o sea, de ahí sí como que me voy a arrepentir. Por eso tal traía cual, esta reflexión que nos estaban escribiendo ahí, de fallarse a uno mismo, y quizás ahí se empezara también a reflexionar qué expectativas tiene uno sobre uno mismo, o sea, qué es fallarse a uno mismo, porque es muy duro quizás decirse eso, me fallo a mí mismo, le fallo al entorno, ¿no? Es como, ¿qué expectativas tienen los otros de mí? ¿Por qué yo le estaría fallando, ¿no?, al entorno? A veces creo que hay bastante para profundizar sobre tal eso. cual. Uno puede terminar lastimándose muchísimo. Y esto te Mm, lo digo, yo cuando era chica, por ejemplo, la empresa donde trabajaba mi papá quebró. Y entonces viví situaciones muy difíciles, no solamente en mi familia, sino en el entorno. Y digo, uno puede terminarse haciendo mucho daño cuando uno piensa, eh, fracasé, me fallé a mí, le fallé a mi entorno. Entonces, creo que mm, también es una de las cosas que me impulsa mucho a hablar de estos temas, ¿no? Es como empezar a ver por qué me estoy diciendo esto, para qué me estoy diciendo esto, si realmente estoy fallando, ¿no? O quizás estoy intentando, estoy poniendo lo mejor y total. bueno, algo no Mi- sale, Mira, Ale, bueno, me quedo con la frase que dice Jime, dice, intentarlo 1000 veces y aprender, que es una gran síntesis de lo que estamos hablando, ¿no? Esto de que venimos charlando recién sobre el ser un aprendiz constante, ¿no? Vos hablabas antes de que lo dijiste para no olvidarte esto de resultado versus algo así, versus proyecto. bueno, tiene que ver A con ver, esto que dijo Jime, que creo que antes Gus también, que estaba participando bastante, sí, lo sí, dijo, lo dijo, sí. eh, eh, porque también tenemos esta idea, o tenemos como esta mirada muy sobre el resultado. O sea, Mm, hay sí, que estar muy atentos con a los chicos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, a ver, como que hace la evaluación, ¿no? Como si fuera mm, la evaluación del proyecto o la total, evaluación sí, 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 sí. o de fin de la unidad en la escuela, ¿viste? ¿Te sacaste un 10 o un 5? ¿Sacaste un 10 o un 5? Es como así, dual, Sí. ¿no? Blanco, negro, bien o mal, tilde. Claro, como un sistema binario donde ponemos todo de un lado de otro, tal cual. Totalmente. Entonces eso lo que hace es que quizás la persona que se sacó un 5 atrás hay un esfuerzo enorme, hay un Mm, montón de cosas, incluso hay como va viendo una evolución, un entender, pero cuando hacemos esa, como la evaluación puesta únicamente en los resultados, entonces ahí es como que se descarta
todo lo que pasó en el Sí, proceso, todo lo que la persona puede haber aprendido, todo lo que se puede haber esforzado. ¿Y qué pasa? Entonces, terminamos yendo únicamente como por el resultado, y si no es, viste que nosotros tenemos esto, saliste segundo, no existís. O sea, más o estoy menos, claro. tenemos como No, esa no, mirada. Yo siempre estoy digo, totalmente de acuerdo con vos y de hecho me lo remarqué acá en mi apunte sobre la importancia del proceso, esto de recorrer un camino y a mí siempre, digamos, desde la resiliencia me interesa destacar esto, ¿no? Que a veces no solamente es, como decís vos, valorar el resultado, el objetivo, llegar a la meta, sino, bueno, a ver, ¿qué me fue pasando en ese recorrido, ¿no? ¿Con quién me fui encontrando? ¿Qué fui aprendiendo? ¿Qué me dejó conocer a tal? ¿Qué aprendí de este traspié, de esta piedra que por ahí no pude esquivar, ¿no? Porque eso me parece que enriquece mucho más y quizás si no es en esa vuelta, por ahí será en la próxima, ¿no? Llegar a la meta. claro, claro, es que totalmente, totalmente. El tema de valorar el proceso, que esto no quiere ¿Mm? decir, no le presto ninguna atención al resultado y que sea, no, está bien, hay un resultado, este, pero el tema es cuando no le damos nada de importancia al proceso. Entonces no podemos valorar lo que ¿Mm? ganamos en ese proceso, Exacto. o sea, lo que aprendimos. Yo a veces digo como reencuadrar la historia, ¿no? Eh, y, por Sí, ejemplo, a veces uno dice, bueno, esto no funcionó, este emprendimiento no anduvo, esta relación no anduvo, lo que sea, no anduvo, sí, o no anduvo en los términos que yo quería que anduviera, o sea, que hubiese funcionado. Entonces, totalmente, sí. claro, entonces viste que está todo como negro, o sea, no, un desastre, no sé para qué me metí en esto, no sé. Entonces, y uno no mira, bueno, todo el proceso, pero por ejemplo, algo que yo siempre pregunto, bueno, y si vos te mirás a cuando empezaste, o como decía Jimé, y lo intenté 1000 veces, bueno, antes de la ¿Mm? vez uno que lo intentes, ¿cómo eras? ¿En qué ¿Qué lugar sabías? estabas? ¿Qué te ¿Qué, pasaba, no? Claro. claro. Bueno, ¿y cómo todo ese proceso a vos te transformó? ¿O qué aprendiste? ¿O qué, no sé, nuevos, o qué descubrimientos tuviste? ¿Qué nuevos vínculos? Por supuesto, todo depende de qué se trate y qué duración Sí, sí, estemos hablando. sí, pero es algo Como, general, digamos, en cualquier ámbito de la vida, esto que estamos charlando del proceso es sumamente importante tenerlo en cuenta. claro, entonces, si cuando uno empieza a ver eso, primero que le saca toda esa carga tan negativa que le da ese resultado, porque hay algo que nosotros a veces no tenemos en cuenta y que no está todo en nuestras manos. O sea, Mm, esta ilusión de claro, control, de que todo absolutamente está en nuestras manos, sí nosotros tenemos una enorme responsabilidad tener una actitud muy protagonista en que si yo quiero que algo suceda, haga exacto. todo lo posible y lo imposible porque eso suceda. Eso seguro. Pero hay siempre un pequeño porcentaje, quizás un 1%, que no depende de nosotros, ¿no? O Sí, por sea, ejemplo, yo decido abrir un ejemplo ahora que estamos viendo con pandemia, decía pensaba abrir un restaurante hace un año, lo abro y bueno, estamos confinados 7 meses, digo, hay algo que es este 1, 2, 5% que puede pasar y que es parte, de hecho, vos te prendés también esto de por qué nos cuesta aceptar algo que no está funcionando, ¿no? También es una pregunta y acá por ahí, si bien estoy uniendo una cosa con la otra, pero es esto de aceptar en forma activa, ¿no? O sea, y sin echarnos culpa, ¿no? Como también vos decís que no se trata de echarnos culpa y de autodestruirnos, sino de, bueno, y te pregunto, ¿no? ¿Cómo debería ser esa aceptación de que algo no está funcionando para que en todo caso en otros intentos pueda funcionar? la aceptación, que yo la traigo muchas veces como importante, es porque en Sí, general cuando algo no funciona, uno tiende a lo niego primero, no, o sea, no, en realidad no es que no funciona, no, no puede ser, o no, viste, como que uno sí, tiene la un periodo negación total, de el primer negación sentimiento. totalmente, la negación, y entonces, bueno, después empiezan a aparecer quizás un montón de emociones, me enojo, me pongo triste, pero me cuesta decir, bueno, esto pasó, o sea, por lo menos estamos en esta situación. Después veremos si lo Mm. que ocurrió se puede recomponer o no, ¿no? O si metí la pata, o qué pasó, digo, en el camino, porque acá podemos hablar de un montón de situaciones distintas, pero
pero lo primero que tengo que, o sea, como el primer lugar donde empiezo a construir algo es cuando digo, ok, es esto, o sea, esto es lo que tengo, esto no funcionó, no sé, hasta te digo, hasta mandé un mail que no tenía que mandar, por ejemplo, ¿viste? Cuando uno manda un mail y después dice, ay, Dios Sí, mío, sí, ¿qué hice? y que es un Cuatro, error, y que está quedando es un bueno, error. claro, Me ¿quién me equivoqué, mandó? hoy. Sí, 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 sí. Listo. En la verdad es que yo mientras te digo, no, no puede ser, no me enojo, ¿cómo puedo haber sido? No, me pongo, bueno, pasa de todo, ¿Mm? hasta que llego, bueno, es esto, listo, ¿qué hacemos con esto ahora? ¿Qué hice? ¿Qué puedo hacer distinto? ¿A quién le tendré que pedir disculpas? Si le tengo que pedir disculpas a alguien, lo que sea. Pero es como, una vez que paso todo ese camino, es esto. O sea, porque el pasado no se puede cambiar. O sea, puedo cambiar, por supuesto, mi interpretación del pasado, pero lo que pasó, ¿Mm? pasó. Yo puedo mirarlo diferente. O sea, digo, el hecho ocurrió. Te estoy diciendo algo que puede ser tan pavo Claro, como un mail que me puede traer consecuencias. sí, Contesté un sí, mail de sí, una sí. determinada forma, lo he hecho. Listo. Ahora, lo que pasó, pasó, digamos, como diría una canción vieja Como que se la me vino a la... canción, totalmente, Pero sí, sí, sí. lo que pasó, pasó, yo puedo, eso sí, o sea, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Porque, porque es lo que ocurrió. Entonces, desde ahí yo digo, trabajar la aceptación, que no es me resigno, no es como, no, no, es esto, porque yo a partir de Sí, que sí. lo miro de frente a lo que pasó y lo entiendo, Una situación activa, ser protagonistas, como decís vos, y decirte, yo te acordé, pero estaba haciendo esto de mirar lo que pasó, ¿no? Y no desde un lugar de frustración, de víctima o de todo me sale mal, no es la idea, por supuesto. no, no, por eso, pero sí es clave el poder, por decir, pasó esto y lo acepto y lo miro. Y lo que vos traías también, esto de culparse o de, en realidad también de culpar, a veces uno se pone o en una situación muy victimizante, es esto lo que Ujú. me pasa, por qué me pasan estas cosas a mí, por qué siempre, por qué nunca me salen, por qué siempre me equivoco, ¿no? No, ¿por qué lo digo como situación, como una actitud victimizante? Para quienes quizás no hayan escuchado mucho del tema, pero, Sí, o sea, puedo tomar una actitud muy protagónica de hacerme cargo de lo que hice, de lo que pasó y de mi incidencia en lo que haya pasado, ¿sí? O puedo como estar diciendo que las cosas me pasan y que yo no tengo nada que ver. Y cuando yo no tengo nada que ver, digamos, cuando todas las cosas me pasan a mí y yo no sí. tengo que ver en esa situación, yo tampoco puedo, primero no puedo aprender, porque las cosas Es me muy pobre el pasan. análisis, no hay nada para O sea, revisar, claro. para revisar, eso es una situación en donde me quedo de alguna forma muy tranquila porque las cosas me pasan y yo no puedo hacer nada. Entonces aparece lo que llaman explicaciones tranquilizadoras. Bueno, las cosas me pasan, siempre me va mal, siempre me equivoco, siempre meto la pata y demás. Pero no puedo hacer nada activo desde ese lugar. Entonces, tomar así como hablábamos antes del ser un aprendiz, acá también aparece como mucho el ser protagonista. Y el ser Claro. protagonista implica, o sea, sí, está bien, esto no funcionó porque, bueno, la economía, porque el dólar, porque el vecino, porque la tormenta, por lo que sea, pero ¿dónde Sí. estoy yo? O sea, ¿dónde estoy yo? Y acá también es como, ¿dónde estoy yo? Pero no desde un lugar que me empiezo a pegar latigazos, ¿no? Porque No, no, ahí no, aparece, no. enseguida nos No, desde empezamos, una autoevaluación, ¿no? Una autoevaluación que va a ser subjetiva porque es de nosotros, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? De una autoobservación, autovaloración, una autoevaluación para ir para adelante, ¿no? Digamos, porque digamos, no termina con el primer error, o con el no, primer intento, como decía Jime. tal cual. Entonces ahí uno lo que puede hacer es, además de aceptar, es empezar a preguntarse esto, bueno, a ver, ¿y cómo yo incidí en esta situación? Hay algo que yo no supe ver, hay algo que ahora veo que en ese momento no lo veía, y puede ser, porque ¿Mm? con el día del lunes las cosas son bastante distintas, ¿no? Para verlas, como digo, Total, después de pasar la situación, veo un montón de cosas. totalmente.
Pero bueno, eso también nos puede ayudar a nosotros a mirarnos a nosotros en esa situación, ¿no? Porque claramente no se va a repetir lo mismo, Sí. pero lo que siempre digo es como mirarnos a nosotros en esa situación. ¿Qué puedo aprender yo? Mm. Como meterse. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me A gusta, ver, yo trato de ejemplos que incluso que son míos, ¿no? Algo que a mí me pasó en algún momento es eh, que yo tenía digamos, un emprendimiento y la sí. persona con la que lo compartía, en determinado momento, yo lo que sentí era que sobrepasaba mis decisiones, o sea, como Mm. tomaba atribuciones que no correspondía que tomen, o De que yo me tomar, sentía sí. nada, bueno, un montón de estas cosas que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y entonces ahí uno puede pasar lo que pasaba en determinado momento a mí, como el enojo, como no puede ser, o como qué está pasando acá, y poner en el otro, que por supuesto la otra persona tendrá que revisar, pero, pero lo que yo puedo aprender de esa situación es, ¿y qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba permitiendo yo? ¿Qué me faltaría trabajar a mí o qué necesitaría trabajar yo para que en otra situación no encontrarme en lo mismo, por Claro. ejemplo? Y ¿No? no, y Entonces, no pues, poner el énfasis en tu socio o socia o en la otra parte del emprendimiento, sino en vos misma, ¿no? ¿Qué cosas puedes mejorar? claro, cliente, proveedor, jefe, bla, familia, lo que sea. O sea, el otro es el otro, la situación, la lluvia, como decía, la economía, lo que sea. Ahora, ¿qué puede, a mí esa situación, qué me trae para ver de mí, por ejemplo? Y para mí ese es son grandes aprendizajes, porque eso te lo llevas puesto independientemente de cualquier otra situación que pases. O sea, eso a vos, Sí, por y de ejemplo, hecho, a mí me ahí, puede sí, sí, sí. mi para poner límites, por ejemplo, o para sostener en determinados momentos estas conversaciones difíciles y decir, bueno, está bien, y agachar la cabeza es como, no, no, o sea, no. Eso es algo que yo necesito trabajar para mi vida. Para mí ahí empiezan a aparecer aprendizajes súper interesantes que trascienden entender como que trascienden esa situación, totalmente la trascienden. No, no, tal cual. De hecho, uno puede pensar, ¿no? Siguiendo con tu ejemplo, que antes quería dar una frase para que no se borre, y ahora seguimos con él. Dice, gracias, dice Vale. la chino en SP, gracias por ayudar a hablarme correctamente, ¿no? Dice, yo no me rindo, me esfuerzo cada día y he ido mejorando, pero tengo baja autoestima. Bueno, por el tema de la baja autoestima, te cuento y le cuento a la gente que la semana pasada hicimos un vivo sobre cómo mantener la autoestima equilibrada, que pueden ver en el feed, digamos, en los contenidos de conciencia elevada, con una licenciada de Alina Furs, muy interesante sobre autoestima, una genia psicoanalista, se lo pueden ver, pero me quedo con esto, ¿no? O sea, de no me rindo, de esto de las palabras correctas para darnos a nosotros mismos, ¿no? Que vos mencionabas hace un ratito, y poniendo esto como ejemplo que vos contabas, ya que vos lo trajiste a la charla, que incluso a mí se me ocurre no verlo de afuera, ¿no? Por ejemplo, bueno, pensar como errores, ¿no? Si uno puede ser así, quiero hacer este emprendimiento, para hacernos preguntas, ¿no? ¿Quiero hacer este emprendimiento sola o solo? ¿Quiero tener un socio? ¿Qué tipo de socio? ¿Alguien que sea cercano, mi pareja, un familiar, alguien que sepa, un compañero de facultad? El proyecto viene por este lado, conviene en este momento el país, en este momento, en este rubro. Digo, es como, así como hablamos esto de estar atentos a lo que nos decimos a nosotros mismos, también se me ocurre así en el aire, ¿no? Esto de hacernos preguntas como para aprender los errores. Pregunta para mí todo el tiempo. Y la Mm. primera, por ejemplo, ¿por qué me pasa estas cosas a mí? No, no, esa pregunta no, porque enseguida uno va a encontrar una explicación de por qué Sí. estoy, El no sé, por qué a mí no, es anti-resiliencia, anti-aprender del error, digamos. Olvidémonos, claro. tal cual. Entonces, esa no, pero lo podemos reemplazar con ¿para qué vino esto a mí? Por ejemplo, ¿no? Bien. Que parece como medio espiritual, pero decir, no, es para qué vino, o sea, ¿qué me trae esta situación? ¿Qué me muestra esta situación? Y entonces es como, o qué me está mostrando esta situación de mí, por supuesto, ¿no? ¿Cómo puedo aprender de esta situación? Hay preguntas que uno puede empezar a hacerse. ¿Cómo puedo hacer que sea, no sé, diferente la próxima vez? Pero para eso tengo que entender qué pasó en este caso. Totalmente. El ejercicio de hacerse preguntas
y de hacerse preguntas que abran posibilidades, ¿no? Por eso decía esta de por qué, cómo pude ser tan... No, o sea, no porque uno lo único que está haciendo es juzgándose a través de la pregunta. Entonces esas no son preguntas que abren posibilidades. Pero, ¿cómo Mm. puedo hacer para, no? ¿Qué podría haber distinto a esta situación? ¿Cómo podría aplicar lo que aprendí en esto en la próxima? A veces incluso el ejercicio ese, que es un ejercicio como más de metacognición, o sea, de entender cómo funciona ese aprendizaje para mí. Entonces, ¿cómo? Y esto, y lo que aprendo de esto, ¿cómo lo podría llevar hacia adelante? A mí me parece que nosotros no estamos muy entrenados para hacer preguntas o para hacer preguntas que nos abren Sí, posibilidades. y más a nosotros mismos, porque por ahí es más fácil, y te lo digo yo como periodista, que vivo haciendo preguntas a todo el mundo, y cuando uno tiene que por ahí hablar de uno mismo y hacerse preguntas a uno mismo, a una misma, en este caso estamos hablando de un proyecto, de un emprendimiento, pero por ahí cuesta más. Entonces digo, es un espacio como para que íntimo, ¿no? En donde cada uno puede hacerse esas preguntas que estuvimos algunas contando recién nosotros y puede haber muchas más, ¿no? Que por ahí lo difícil es esto, ¿no? Encontrarse o animarse a encontrarse con uno mismo, en soledad, Bueno, para hacernos las bueno, preguntas, ¿no? de hecho, combinado con esto, mira, justo te iba a decir, el año pasado yo en diciembre hice un ebook que se puede descargar gratis en mi página y se llama 20 Sí. preguntas, 20 aprendizaje, que en realidad son como 80 preguntas, pero era como una gran pregunta por día, era para cerrar diciembre, para cerrar el 2020 y poder decir, bueno, qué aprendizajes tenemos. Y en realidad después lo estructuré como para que se pueda hacer una revisión cuando uno quiera, de un proyecto, de una relación, de lo que sea. Pero ahí, por ejemplo, hay un montón de preguntas que tienen que ver con esto. O sea, me pregunto para conocer algo más de mí, de lo que ocurrió, para entender. Así que si quieren lo pueden descargar, que es gratis. Antes de olvidarnos por las dudas, porque la charla nos están escuchando ahora, pero ya a partir de mañana van a poder escucharla, digamos, quienes por ahí se engancharon más tarde, o lo va a escuchar mucha gente a través de las reproducciones en conciencia elevada, tanto en Facebook como en el Instagram, y también vos que la vas a compartir. ¿Cómo puede hacer la gente para, entre otras cosas, para ver este ebook, estas 20 preguntas, y bueno, y ver todo el material que vos tenés, que es muy interesante, y si tenés un ratito más, tengo un par de preguntas más para hacerte. Dale, bueno, pueden encontrarlo todo en alemarcote.com, es la página, ahí pueden Mm, descargar ebook, pueden ver videos, bueno, están los talleres que doy del síndrome del impostor, también está todo disponible en la mm, página, y después en YouTube y en Instagram, en Alejandra Marcote o Ale Marcote me encuentran por todos lados, así que ahí pueden ver todo el material. tal cual. Y ya que hablas del síndrome del impostor, se me ocurrió, para quienes por ahí no vieron el vivo anterior o no te vieron alguna de otras notas, que estás apareciendo en los medios con algo que es muy interesante, que nos cuentes brevemente de qué se trata el síndrome del impostor y justamente qué vínculo, si es que lo encontrás, entre el síndrome del impostor y esto de aprender del error. ¿Qué relación encontrás? Sí, sí, por supuesto. Bueno, cuando yo empecé a trabajar el síndrome del impostor, era parte, digamos, si se quiere, de los temas que siempre conversaba en los talleres de aprender del error, porque tiene, por supuesto, un vínculo, pero que es, para quien no lo haya escuchado, bueno, tiene que ver con Dale. un conjunto de creencias que tenemos, que experimentamos en algún momento, que tiene que ver con no creer que lo que yo logro, que las metas, que el proyecto que hice, que lo que sea, no creer que tiene que ver que lo logré por mi capacidad, sino básicamente Mm, considero que tiene que ver con la suerte, con la coincidencia, con las conexiones, o sea, con cualquier cosa menos mm, con mi capacidad, ¿no? Esa es como una exacto. definición bastante básica. Entonces, se llama síndrome del impostor porque yo considero que soy un fraude, porque estoy logrando cosas Mm, que no tienen que ver con mi capacidad, ¿no? Y además, fíjate vos, ahí empieza a aparecer este miedo a equivocarse o el miedo a fracasar, porque si a mí, digamos, no funciona lo que yo hago, si rindo un examen mal, si o el proyecto no termina bien y demás, realmente ahí se van a dar cuenta que yo era un fraude y que todo esto no tenía que claro. ver con mi sino que me dieron un montón de ascensos, pero bueno, siempre fue por la suerte, nunca
porque yo Claro, porque sé. por ahí el otro no aceptó el ascenso o porque ese día faltó, se enfermó, renunció y claro, es eso de... ¿Y por qué decías que este síndrome del impostor, y ahora vuelvo también con el tema de aprender el error, por qué el síndrome del impostor afecta más a las mujeres que a los hombres? Muy rápido, perdón porque tengo 2 minutos. Muy Sí, sí. rapidito, afecta, bueno, afecta a las mujeres más que a los hombres, o sea, lo que dicen las estadísticas es que las afecta más, pero a los hombres también los afecta, y tiene que ver mucho con un tema cultural. Ahí nosotros hicimos el año pasado un webinar específico que tenía que ver con las mujeres, pero te podría mencionar algunas cosas, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a esto de la modestia femenina, que se nos valoraba la modestia femenina, entonces por ejemplo, el ser modesta muchas veces, o el que se valore que seamos modestas, creo que esto ya a las nenas no se les dice tanto, pero que somos más Mm, grandes creo que lo hemos vivido mucho. Por ejemplo, el ser modesta hace que uno ni siquiera pueda conectar con lo que sabe, con lo que logra, ni siquiera lo pueda reconocer. Esto, por ejemplo, es una cosa bastante interesante a trabajar. Otra de las cosas es que muchas veces, por ejemplo, las mujeres que llegan a determinados lugares, en mm. organizaciones, ¿no? Por ejemplo, a puestos altos, temas que antes no era un lugar que se consideraba que era para nosotras, ¿no? Porque era como que, bueno, las mujeres estábamos para otras cosas, o por eso hablo de que esto es toda una construcción cultural que lo afecta. Entonces, bueno, muchas mujeres que llegan a determinados lugares, a puestos altos y demás, lo que pasa es este lugar no era para mí, o yo, no, Claro. es acá, pero este lugar yo nunca me imaginé, y entonces pienso que me queda grande. Estas son algunas de las creencias que podemos encontrar, particularmente relacionadas con las mujeres, pero por eso impacta mucho lo que tiene que ver con lo cultural, básicamente, Mm. ¿no? Con las expectativas y Tal cual. demás. Ale, la última pregunta para dejar de ser que tienes otro compromiso, en realidad no es una pregunta, sino como hacemos con todos los entrevistados y entrevistados en Conciencia Elevada, es que puedas hacer una suerte de resumen o de tips, de consejos, que en realidad es un resumen de lo que estuvimos charlando, sobre, bueno, cómo podemos hacer cómo y qué podemos hacer para aprender de los errores. A ver, si te tengo que hacer así como un raconto rápido, creo que hacernos cargo, ¿sí? Hacernos cargo y Bien. aceptar que si algo no funciona, trabajar en aceptarlo, en hacernos cargo sin castigarnos, hacernos Mm. responsables de eso, ¿no? Preguntarnos cómo nosotros hicimos en esa situación, pero desde un lugar de responsabilidad y no de castigo. Y creo que es fundamental trabajar la actitud de aprendiz. O sea, porque para esto es trabajar la actitud de aprendizaje constante. Y me parece que el resto viene solo, ¿no? Porque estas son como las bases. Cuando yo me hago cargo Mm. digamos, de que yo creo cosas, de que yo soy responsable de mi vida de alguna forma, ¿no? Y puedo aprender todo el tiempo, entonces puedo mirar distinto y no juzgarse, eso también, ¿no? O por lo menos más que no juzgarse, porque todo el tiempo tenemos etiquetas en forma casi automática, es empezar a detectar esas etiquetas, empezar a detectar lo que nos estamos diciendo, ¿no? Alguien había dicho cómo nos hablamos. Bueno, exacto. No, cuando me empiezo a decir, si yo amplifico esa voz y veo que me estoy diciendo cualquier cosa, veo que porque me equivoqué en una cosita, ya me estoy diciendo de todo, empezar a poner ciertos límites a esa voz y empezar a poner ciertos límites a esas etiquetas que muchas veces son totalmente desmesuradas y que entonces después, bueno, también nos afectan un montón la autoestima, el cómo nos vemos, ya las posibilidades que tenemos hacia adelante. Genial, Ale, la verdad, como siempre, es un placer charlar con vos, disfrutar de todo lo que sabés, de cómo lo transmitís y también de tu crecimiento, ¿no? Que yo te decía antes por WhatsApp que me alegraba de todo tu crecimiento y toda tu exposición en los medios y todos los talleres y cursos que la gente puede ver en tu página web. Así que bueno, mañana ya va a estar la charla completa para que la puedan ver. Y bueno, nada más agradecerle también a toda la gente que estuvo presente en la charla. Y bueno, te mando un beso Ale, a la distancia y bueno, y a partir de mañana ya pueden ver la charla completa. Un placer como siempre, Ale.
Muchísimas gracias. Bueno, siempre a disposición para estos espacios. Me encantan las, digamos, como todas las temáticas que trabajan, así que encantadísima. Y gracias a las personas, a todos los que estuvieron conectados y compartiendo. Así que bueno, muchísimas gracias y beso enorme. Un beso a todos, buenas noches.